En la primera parte de este documental repasamos las andanzas de Jaime I desde su nacimiento hasta la conquista del Reino de Mallorca. Tras esta hazaña, el rey fue recibido como un auténtico héroe en Barcelona. No en vano, podía vanagloriarse que con tan solo 23 años de edad ya había ampliado notablemente los dominios que sus antepasados le habían legado. Pero el monarca aragonés no se regodeó en su propia autocomplacencia, ni mucho menos. La sed de conquista había calado hondo en las aspiraciones del joven rey. En 1232, Jaime visitó tierras navarras para entrevistarse con Sancho VII el Fuerte. El anciano soberano, héroe de las Navas de Tolosa junto a Pedro II, padre de nuestro protagonista, le ofreció a Jaime I una suculenta oferta. Ante la falta de un heredero, propuso un acuerdo de prohijamiento. Esto significaba que si uno de los dos moría, el otro firmante recibiría sin obstáculos el reino del monarca finado. Jaime I sin duda aceptó el ofrecimiento. Un trato muy ventajoso, puesto que Sancho VII contaba con 76 años de edad, mientras que el rey aragonés apenas llegaba a los 24. Una vez cerrado este favorable acuerdo, Jaime I consiguió anexionarse el condado de Urgel, tras un acuerdo con Pedro de Portugal, viudo de Aurembiaix, la señora natural de aquel territorio, con la que el rey aragonés unos años antes había tenido un tórrido asunto amoroso. Pero Jaime I, no satisfecho con sus últimas victorias, tanto militares como políticas, aún ansiaba expandir más sus dominios. Una vez controlada la piratería mallorquina y menguadas las fuerzas musulmanas de Levante, era el momento de resarcirse de su fracaso en Peñíscola 7 años atrás. Jaime I puso su mirada en las ricas y opulentas tierras de Valencia. El soberano aragonés preparó minuciosamente el terreno para la conquista de Valencia. En absoluto deseaba volver de nuevo desde Levante, humillado y con las manos vacías. Jaime mantuvo largas charlas con Blasco de Alagón y Hugo Folcalquier, maestre de la Orden del Hospital de Alcañiz, sus dos señores de la guerra más capacitados para esta empresa. La taifa de Valencia andaba muy revuelta en aquellos años. Zaid Abu Zaid, el anterior gobernante, desde hace un tiempo era aliado del rey aragonés. Pero ahí estaba Zayan ibn Mardanish, que controlaba la importante ciudad de Valencia y gran parte de la región meridional, llegando hasta la actual Murcia. La lucha de poder entre los musulmanes era feroz, un momento idóneo para que las huestes aragonesas entraran en el conflicto, consiguiendo tomar sin mayor dificultad las plazas de Morella y Ares a finales de 1232. El plan era sencillo: ir paso a paso, avanzar desde el norte hacia el sur, rindiendo pequeñas villas y medianas ciudades, sin dejar ningún enemigo a sus espaldas. El siguiente objetivo fue Burriana, que tras 2 meses de asedio cayó en manos catalano-aragonesas
en julio de 1233. Tras la toma de este importante enclave, otras villas como Cervera, Polpis, Alcalatén, Culla, Villafamés, Chivert y Borriol se rindieron, además de Peñíscola. Jaime I se resarcía de uno de sus pocos y tempranos fiascos militares. Aunque la campaña de invasión avanzaba a buen ritmo, el rey aragonés, ya veterano en el arte de la guerra, era consciente de que la paciencia es la madre del éxito. Numerosos contingentes se establecieron en las diversas zonas conquistadas con el fin de lanzar intermitentes expediciones de saqueo a las villas colindantes de Valencia. Mientras tanto, nuestro rey, que en 1229 ya se había divorciado de su primera esposa, un 8 de septiembre de 1235 contrajo segundas nupcias con una exótica princesa. La dama respondía al nombre de Violante y era hija del rey Andrés II de Hungría. Esta fue la cónyuge más relevante de nuestro joven soberano, mujer con la que tuvo 9 hijos. Jaime I recibió la noticia del fallecimiento del rey Sancho VII de Navarra, aunque no reclamó sus derechos sucesorios. Los nobles de aquella región en absoluto estaban de acuerdo con el pacto firmado por su fallecido monarca. El rey aragonés no deseó abrir otro foco de conflicto. Tras 2 años de tensa calma en Valencia, en 1237, Jaime I decidió dar el impulso definitivo a la conquista total de Valencia. Aun y la falta de entusiasmo de muchos nobles aragoneses, pues no sabían si los nuevos territorios serían para el reino de Aragón o el condado de Barcelona, Jaime I consiguió reclutar un notable cúmulo de fuerzas que ganaron el castillo de Puig, muy a tocar de Valencia. Gracias a la bula papal de cruzada otorgada por Gregorio IX, el rey aragonés contó nuevamente con el apoyo de muchos caballeros extranjeros, prestos a buscar y conseguir fama, honor y gloria. En 1238, ya todo estaba dispuesto para lanzarse al ataque total contra Valencia. Sayán ibn Mardanis estaba rodeado y la ciudad comenzó a sufrir la falta de alimentos y agua. Eliminada ya la taifa musulmana de Mallorca, el gobernador valenciano apenas recibió ayuda de Túnez, unos navíos que fueron interceptados y repelidos por los marineros cristianos. En el mes de septiembre de 1238, finalmente el regente musulmán se dio por vencido y se avino a firmar las capitulaciones de rendición con Jaime I. Unos acuerdos que permitieron la pacífica salida de la población autóctona que no quisiera vivir bajo dominio cristiano, así como una tregua de 7 años entre nuestro monarca e Ibn Mardanis, que se retiró a sus posesiones murcianas. Jaime I, a sus 30 años, tras la conquista de 2 importantes reinos, justamente se ha ganado el apodo por el que ha pasado a la historia. El Conquistador, aquel que había vencido allí donde muchos de sus antepasados habían fracasado. Jaime I se convertía de esta manera en uno de los monarcas más poderosos de toda la cristiandad. Es de suponer
que el rey aragonés celebró sus éxitos militares por todo lo alto. En 1240 nació su primer varón, fruto del matrimonio con Violante de Hungría. Llegaba al mundo un niño llamado Pedro, que posteriormente sería el tercero de su estirpe, gobernando algunos de los territorios pertenecientes a los ya extensos dominios de la Corona de Aragón. El nacimiento de este vástago supuso todo un inconveniente para Alfonso, un muchacho de 18 años, legítimo sucesor jurado por las Cortes, que hasta este momento se presentaba como el único heredero de Jaime I. Y es que el rey conquistador dejó multitud de descendencia. Se calcula que más de 20 hijos e hijas entre esposas legítimas y amantes. La cuestión sucesoria fue un auténtico quebradero de cabeza para el rey aragonés. La principal idea fue dividir sus extensos territorios en 3 o 4 herederos, teniendo que ser estas disposiciones reales juradas tanto en las Cortes de Aragón como en las catalanas. Pero tras el fallecimiento de algunos sucesores o la falta de confianza real, Jaime I rectificó su testamento en innumerables ocasiones en favor de uno u otro príncipe. Al finalizar este relato, explicaremos cómo resultó la regia herencia. La década de 1240 arrojó nuevos territorios para los dominios catalano-aragoneses. Una vez expirado el acuerdo con Ibn Mardanis, las huestes de Jaime I se lanzaron a la toma del sur de Valencia, llegando hasta territorios no conquistados, que según el Tratado de Cazorla pertenecían a Castilla. Ninguno de estos reinos cristianos deseaba entrar en conflicto entre sí, así que en 1244 tuvo lugar una reunión en el castillo de Almizra entre Jaime I y el príncipe de Castilla, el futuro Alfonso X el Sabio. La reunión fue de lo más cordial y de manera precisa se delimitaron las fronteras entre ambos reinos, así como los territorios que cada uno podía conquistar. De este acuerdo también surgió la promesa de matrimonio entre el futuro rey de Castilla y Violante, la hija mayor del rey aragonés, que por aquel entonces contaba con tan solo 8 años. En febrero de 1245, el rey conquistador, tras la toma de Biar, concluyó con éxito la empresa de expulsar a los musulmanes de los territorios que por derecho le pertenecían. Los reinos musulmanes, tras 5 siglos de dominación en la península ibérica, comenzaban a sentir el aislamiento en su propio territorio. Tan solo poseían Murcia y la poderosa Granada. Sin más tierra que tomar, Jaime I, ya cercano a la cuarentena, fijó sus ojos en el Mediterráneo, o quizá más allá. Sí, una vez cumplida la faena en la península, el rey aragonés ya era libre de participar en las legendarias cruzadas en Tierra Santa. Y es que la pérdida de Jerusalén en 1244 fue todo un varapalo para la cristiandad. Un fracaso militar que Jaime I estaba más que dispuesto a enmendar en pos de fama y gloria, y por qué no, proclamarse como rey de Jerusalén. Pero aún quedaban focos rebeldes en los nuevos reinos de Mallorca y Valencia. Jaime I debía pacificar sus propios dominios antes de lanzarse a la aventura en Tierra Santa. Es por este motivo que nuestro monarca en 1248 no pudo enrolarse en la Séptima Cruzada, encabezada por el devoto Luis IX de Francia, que aún y su innegable ímpetu resultó en un estrepitoso fracaso.
Los constantes viajes entre sus dominios, así como las revueltas y la cuestión sucesoria, marcaron la agenda de Jaime I el Conquistador. Un 12 de octubre de 1251 falleció a los 35 años de edad la reina Violante, tras haber engendrado 5 hijas y 4 hijos. Jaime I sintió de veras el deceso de su amada esposa, pero sus innumerables asuntos de estado le reclamaban constantemente y no tenía tiempo para llorar sus penas. Uno de estos problemas surgió en el conflictivo reino de Navarra. En 1253, tras la muerte de Teobaldo I, la reina Blanca asumió la regencia y pidió ayuda a Jaime I ante las ansias expansionistas del recientemente entronizado Alfonso X de Castilla. La relación entre los dos grandes reinos ibéricos se deterioró al punto que el monarca castellano apoyó la rebelión mudéjar que encabezaba Al-Azraq en tierras valencianas. Si bien no hubo enfrentamientos directos de importancia, las fronteras entre ambos reinos fueron foco de conflicto y disputas territoriales, hasta que Violante, la reina castellana, que a punto estuvo de ser repudiada por estéril, intercedió para que yerno y suegro resolvieran sus disputas. La negociación fue todo un éxito, y tanto Alfonso como Jaime sellaron una paz, sobre todo beneficiosa para el monarca conquistador, puesto que era perfectamente conocedor del superior tamaño y poderío de los ejércitos castellanos. Pero los problemas y las cuestiones territoriales no cejaban en el gobierno de Jaime I. La corona aragonesa se veía acorralada entre dos de las mayores potencias europeas del momento: la Francia de Luis IX y la Castilla de su yerno, Alfonso X. Tras una serie de acuerdos matrimoniales e hipotéticas descendencias, los territorios del sur de Francia quedaban alejados del histórico influjo que ejerció sobre ellos la corona aragonesa. Jaime I, que temía una alianza entre el reino franco y castellano, en 1258 firmó el Tratado de Corbeil, un acuerdo muy favorable para los intereses franceses, donde el rey aragonés cedía sus derechos legales en casi todos los ducados y condados meridionales a cambio de la renuncia de Luis IX en Cataluña. Y es que el asunto de la marca hispánica era un tema que coleaba desde los tiempos de Carlomagno, ya que el marco jurídico de los territorios situados en esta franja, en teoría, pertenecían al monarca francés de turno. Una cuestión que desde hacía 5 siglos había quedado pendiente, y ahora le tocó resolver a Jaime I, un tratado del que se arrepintió toda su vida. Uno de los pocos buenos acuerdos para los intereses catalano-aragoneses tras la paz de Corbeil fue el compromiso de matrimonio entre Isabel, hija de Jaime I, y el futuro Felipe III, el Atrevido, hijo de Luis IX. La década de los 60 se presentó, como no, muy agitada para nuestro monarca. Muchos nobles se sublevaron a lo largo y ancho del territorio, además de los focos de resistencia mudéjar en diferentes regiones que anteriormente habían sido musulmanas. Uno de los conflictos más destacados sucedió en 1264, cuando Alfonso X pidió ayuda a su suegro, al perder momentáneamente la reciente conquistada Taifa de Murcia.
Jaime reclamó soporte económico a las Cortes de Aragón y Cataluña, ambas peticiones denegadas ante las escasas previsiones de botín en caso de una hipotética victoria. Aun y el poco apoyo de la nobleza, que le costó una revuelta de su propio hijo bastardo Fernando Sánchez, Jaime I, en 1266, finalmente reconquistó la taifa de Murcia, que se la ofreció de manera altruista a su yerno Alfonso X de Castilla. Jaime I, ya cercano a los 60 años, era un rey muy activo. Tras el fallecimiento de doña Violante, ya casi 15 años atrás, había contraído nupcias y amado a decenas de mujeres. Y en lo guerrero se mostraba implacable. No en vano, tras la victoria de Murcia, pretendía entrar hasta los mismísimos dominios de Granada, una aventura que desestimó ante los sabios consejos de sus hijos y asesores. Pero el monarca aragonés aún tenía la espina clavada de Jerusalén. Corrían rumores que se estaba preparando una nueva cruzada que sería encabezada por su enemigo Luis IX, el más piadoso y devoto de los reyes de la cristiandad. El rey conquistador no quería ser menos. Aun y estar cerca de llegar a los 60 años de edad, se veía en plenas facultades para emprender la aventura de su vida. En 1268, Jaime I recibió una exótica embajada de representantes tártaros, aliados cristianos del Imperio bizantino, que comenzaban a ser molestados por el incipiente poder turco. El plan era zarpar lo antes posible con todos aquellos caballeros y soldados de fortuna que se alistaran a la ya oficial Octava Cruzada. Una vez arribados a tierras musulmanas, contarían con el inestimable apoyo bizantino del emperador Miguel Paleólogo y sus aliados tártaros. Un considerable ejército conformado por caballeros templarios, maestros de la Orden del Hospital y compañías almogávares, zarpó desde Barcelona un 4 de septiembre de 1269, rumbo a Tierra Santa. Pero el destino no deseó que Jaime I hubiera cumplido su anhelado sueño de rezar y ofrecer sus exvotos ante el Santo Sepulcro. Una fortísima tempestad obligó a las naves cruzadas a volver hacia el puerto francés de Aguas Mortas, con el resultado de algunos barcos perdidos y otros muchos con necesidad de urgentes reparaciones. Jaime I el Conquistador renunció definitivamente a su santo sueño. Quizá fue el mismo Dios quien no permitió que las tropas catalano-aragonesas llegaran a buen puerto. Y es que Luis IX y 2 de sus hijos fallecieron en la Octava Cruzada. Una empresa que ya nunca más se repetiría ante la evidente desunión de la cristiandad, así como el pujante dominio sarraceno en la parte oriental del Mediterráneo. Un ejemplo de esta desunión lo encontramos en el Concilio de León, convocado en 1274 por el Papa Gregorio X. Jaime I, con 66 años, hizo el ingente esfuerzo de viajar tan lejos para encontrarse con que finalmente él fue el único monarca europeo que acudió a la llamada papal. Y por si fuera poco, el soberano aragonés tampoco vio colmadas sus expectativas de ser ungido, tal y como lo fue su padre y predecesor, Pedro II. Gregorio X, corrupto y ávido de riquezas, reclamó una ingente cantidad de dinero en concepto de atrasos, según el acuerdo que había llegado con el anterior rey aragonés. Jaime I, tremendamente disgustado y enfadado con la máxima autoridad eclesiástica, abandonó León de vuelta a sus dominios. Unas tierras que constantemente eran objeto de codicia por algunos de sus herederos,
que no paraban de guerrear entre ellos por ver quién se quedaba con la mejor parte. Los últimos años de reinado de Jaime I fueron muy tristes. Tanto Aragón como Cataluña estaban en llamas debido a las constantes revueltas de sus nobles vasallos. Los condes de Cardona, Urgel y Pallars incluso se unieron con los nobles aragoneses Urrea, Luna, Cornel y los Lizana, contando con el apoyo del bastardo Fernando Sánchez. Jaime I ordenó a su principal heredero Pedro que pusiera fin a la revuelta a cualquier coste. El aguerrido Pedro se tomó al pie de la letra las palabras de su padre, que a sangre y fuego terminó con la resistencia nobiliaria, llegando incluso a ejecutar a su hermanastro, ahogándolo en el río Cinca. Una muerte de lo más vil, según los cánones de honor caballeresco de la época. El último baile de nuestro monarca sucedió en las tierras de Valencia, donde el caudillo Alas-Rac había conseguido avivar las llamas de otro levantamiento tras las tropelías cometidas por las compañías almogávares. Fue en Alcira, un 27 de julio de 1276, cuando Jaime I expiró, tras 63 años de reinado ininterrumpido, el más longevo en cualquier época y reino cristiano de España. Jaime I el Conquistador, sabedor de haber sido uno de los protagonistas de la historia de su tiempo, nos legó el Llibre dels Fets, una autobiografía, así la podemos llamar, que es una de las principales fuentes para conocer de primera mano una pequeña tesela del gran mosaico del siglo XIII, una de las centurias más violentas en toda la historia de la humanidad. El inmenso reino conquistado por nuestro protagonista quedó repartido entre dos de sus primogénitos. Pedro III el Grande fue rey de Aragón, Valencia y conde de Barcelona. Jaime II de Mallorca pasó a la posteridad como rey de Mallorca, conde del Rosellón y de la Cerdaña, además de señor de Montpellier. Esta es la vida y reinado de Jaime I el Conquistador, un personaje fundamental para entender la intrincada y apasionante política del siglo XIII. Un monarca alabado por unos y detestado por otros. Lo que sí es seguro es que es uno de los pocos reyes que ha logrado estar a la altura del apodo con el cual ha pasado a la historia.